la pantalla. Muy bien. Este día vamos a desarrollar el segundo capítulo de esta serie de 6 capítulos y vamos a avanzar hasta el rapto de la iglesia y aparición del anticristo. Ya hemos desarrollado el primer capítulo, que ha sido la profecía de las 70 semanas, y en esa parte nos hemos detenido 2 semanas explicando qué significa esa profecía, y pienso que ya a estas alturas los que han podido participar de esa exposición, más la revisión de lo que ya nuestro hermano Miguel ha logrado grabar y lo tenemos ahí compartido en YouTube, ya las cosas están un poco más claras, pero que así sea, ¿no? Respecto a la profecía de las 70 semanas. Y la importancia de esa profecía es porque a partir de esa profecía partimos con la interpretación de los sucesos que van a venir a realizarse más adelante. Hoy día tocamos el capítulo 2. Avanza. Muy bien. Capítulo 2, el rapto de la iglesia y la aparición del anticristo. A continuación, este tema está en la Escritura y está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. A partir del versículo 13 en adelante, el contexto de este pasaje es el apóstol Pablo está enviando esta primera carta a la iglesia de Tesalónica y les está animando a los hermanos, porque había pasado que ellos habían sido enseñados por el apóstol Pablo que nuestro Señor venía pronto, en su segunda venida, y que lo iban a ver. Pero esa enseñanza era una enseñanza de esperanza, y los hermanos lo tomaron de una manera literal, en que ya el Señor venía pronto, realmente, o sea, que venía de acá 2 semanas, 1 mes, pronto. Pero ¿qué sucedió? Que en ese transcurso de la espera, pasados los meses, había hermanos que habían fallecido, murieron, y entonces los hermanos comenzaron a pensar que estos hermanos que ya murieron se iban a perder de ese evento extraordinario de ver a nuestro Señor. Y se pusieron muy tristes, entonces se preguntaban, ¿cómo será entonces su caso? ¿Serán salvos? ¿No serán salvos? Porque el hecho de no haberlo visto, y entró una tremenda duda, y se armó un problema ahí en la iglesia, y el apóstol va a escribirles esta primera carta y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en otras palabras, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros son la gente no creyente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y acá viene: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que ya murieron, cuando venga el Señor, ellos nos van a adelantar. Nosotros no vamos a adelantarles a ellos, sino que ellos van a ir delante de nosotros. No se pongan tristes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está clarísimo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, no se pongan tristes, hermanos, por los hermanos que ya partieron, porque ellos no se van a perder del evento, al contrario, ellos van a adelantarnos a nosotros. Entonces, les da una buena esperanza, ¿no?, a los hermanos con el objetivo de animarlos y que no se pongan tristes. Vamos a ver ahora cómo lo dice a los hermanos de Corintios en primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ya entendemos a qué se está refiriendo con la palabra dormir, hermanos. Cuando dice no todos dormiremos, en otras palabras, ¿qué les está diciendo? No todos moriremos, no todos gustaremos de la muerte. O sea, cuando venga el Señor, habrá unos que no van a conocer la muerte. Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto se complementa con lo que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y el otro pasaje que también nos hablaba, arriba retrocede, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante. Y esta vez es nuestro Señor Jesús quien habla. Juan capítulo 14, versículos del 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Que Él es necesario que se vaya porque va a prepararnos moradas, pero Él va a regresar. Y cuando Él regrese, dice, os tomaré a mí mismo. Los tomaré para que donde yo estoy, es decir, en el cielo, vosotros o ustedes también estén. Entonces, esa es una promesa maravillosa que lo hace nuestro Señor Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos y debemos tener como el ancla para sostenernos en momentos difíciles cuando parten algún familiar creyente. Ese duro momento es fuerte en la familia, pero cuando hemos conocido que ese familiar ha puesto su fe en el Señor Jesús, ¿qué nos dice la palabra? Que nuestro Señor vendrá y los tomará, dice, ¿no? Él resucitará. Y lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, va a resucitar, va a resucitar, va a tomar un cuerpo nuevo. El creyente cuando resucite y tome ese cuerpo, a ese acto se llama la glorificación ya del creyente. Recibimos un cuerpo tal igual como el de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Entonces, son pasajes, hermanos, que nos llenan de bastante fuerza y esperanza, la cual no la puede compartir el no creyente.
El no creyente no tiene esta esperanza. Entonces, ¿qué le espera a él después de esta muerte física? Hebreos 9:27, hermanos. Vamos a Hebreos. Hebreos 9:27. ¿Lo tienes, Frank? Léelo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo establecido para el que no pone su fe en Jesús. Después de la muerte, ¿qué viene? Juicio. Juicio. Y el creyente, después de que muere, ¿qué viene? ¿Qué es lo que continúa después de esta muerte física que podemos pasarla? Es una resurrección para estar con el Señor. Entonces no es igual que el no creyente y hay una tremenda y gran diferencia, que eso ya de por sí nos debe llenar de gozo, de saber de que no en vano estamos poniendo la fe en nuestro Señor Jesús. Sus promesas son grandiosas. Y eso debe ser, como digo, el ancla en el momento difícil, cuando atravesemos incluso nosotros mismos, cada uno experimentemos ese cruce por el río del dolor en la muerte. Saber de que eso no va a durar por siempre, ese dolor que atravesamos en el proceso de ir al sepulcro, sino que es al otro lado de esa orilla nos esperan luces. El Señor espiritualmente nos está recibiendo también. Esa es en la parte en que nosotros dejamos de existir, pero va a llegar el momento en que Él baja y los cuerpos van a salir de sus tumbas con cuerpos glorificados. Vamos a seguir entonces. Visto esto, en 1 Corintios 15:51, entonces ahí subrayamos la palabra misterio. Vamos a seguir más abajo. ¿Y qué significa misterio? Es una verdad espiritual que estuvo oculto tiempo atrás y se revela al hombre, puede ser por parábolas o directamente por la palabra, como lo dice el apóstol. Hoy les voy a revelar un misterio, es decir, algo que estuvo guardado por mucho tiempo y que Dios no permitió que se le revele para los creyentes de ese tiempo, sino para este tiempo. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Entonces, no es igual que secreto. El secreto nunca se sabe. No, nunca se revela el secreto. Pero el misterio sí, tiene un tiempo donde está guardado y ya y otro tiempo en el que se da a conocer. Esto del rapto no lo sabían los antiguos, no lo sabían los del Antiguo Testamento. No lo sabían. Esto Pablo es el que da a conocer y también nuestro Señor Jesús, ¿no? Que nos va a hablar en Mateo 24. Hay un pasaje en Mateo hablando acerca de que una será tomada, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces ya está hablando también el Señor ahí en el Nuevo Testamento. Y la palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo, que significa ser tomado de golpe y trasladado de inmediato de un lugar a otro. Continuemos. En Primera Tesalonicenses también ya lo hemos leído, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no adelantaremos a los que murieron antes que nosotros, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sigue. Muertos y vivos seremos transformados a un cuerpo glorificado como lo fue Jesús después de la resurrección. Ese cuerpo podía cruzar las paredes, podía ir en un momento de un lugar a otro, pero también podía comer. Recuerdan que nuestro Señor pidió que le dieran de comer
Y cuando se les aparece en el mar de Galilea a sus discípulos, el que estaba preparándoles, ellos estaban en la barca y a lo lejos y se miraron que nuestro Señor estaba preparando unos peces, ¿no? ¡Vengan! ¿Quién es? Dijeron los discípulos. No, después de que el Señor había muerto, cuando lo reconocieron, Pedro fue el primero que se tiró, ¿no?, de la barca al agua y comenzó a nadar. Y ahí fue, ¿no?, la restauración de Pedro. Él lo había negado 3 veces. Y a pesar de eso, el maestro, sin resentimiento, lo llama, lo invita a servirse del banquete que él está preparando. Eso para Pedro fue lo quebranta, de ver cuánto amor tiene su Señor hacia él, que lo ha negado. Él no merece recibir perdón. Pero sin embargo el Señor lo está recibiendo como un banquete. No fue lo mismo el padre cuando llegó su hijo desobediente. ¿Qué dijo? Cámbienle de ropa y preparen un gran banquete porque mi hijo muerto estaba y ha vivido y ahora vamos a celebrar. Nuestro Señor se alegra con cada pecador que viene a sus pies y Él lo recibe con abundancia de amor. Y ahí Pedro es restaurado, ¿no? Muy bien, seguimos. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El Señor no miente. Si Él dice que, Él dijo que se ha ido a preparar moradas, ¿es verdad? Es verdad, hermanos. Está preparándonos moradas. Y Él no se va a quedar allá por siempre, sino que Él va a volver y nos va a llevar, dice. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy vosotros también estéis. Seguimos. El rapto es prometido a la iglesia, no a Israel. Nuestro Señor Jesús nos ha prometido que vendría a llevarnos con Él. Esa es nuestra bendita y hermosa esperanza, hermanos. Y esa esperanza tiene que estar viva en nosotros todos los días. Y mucho más en estos tiempos donde ya estamos viendo cosas que están sucediendo, eventos a nivel mundial relacionados con ese territorio. Ya en el Medio Oriente se están dando cosas, hermano. Entonces hay que estar alertas y viviendo una vida de, de humillación ante el Señor porque somos pecadores, hermanos. Y viviendo en agradecimiento cada día por la oportunidad y la misericordia que Dios nos concede para existir. Tenemos que hacer nuestras labores cotidianas como corresponde, pero en medio de esas labores cotidianas siempre estemos pensando, Señor, puede venir en este momento, Señor, perdóname por estas ofensas, perdóname por esta desobediencia, Señor, ayúdame. Y el Señor está presto a socorrer siempre, a brindar el perdón que necesitamos. Adelante. Tiene dos pueblos Dios, y este, hermano, es un tema, o sea, se refiere, Dios sigue considerando a Israel como su pueblo escogido, o la iglesia lo ha reemplazado a él, o lo tiene, sigue siendo Israel su pueblo escogido, y aparte la iglesia es otro pueblo. Este es un tema bien polémico entre hermanos creyentes. Aquí hay un tema que ustedes mismos podrían investigar, o sea, escuchar en la red. Hay dos posiciones aquí. Una la pueden escuchar en prédica del hermano Sugel Michelén. Sí conocen, ¿no? Del hermano Sugel Michelén. Él tiene una posición en la que dice que Dios tiene un solo pueblo, que es la iglesia. Es la iglesia, es la reunión de los creyentes, sean gentiles o sean judíos. Es un solo pueblo. Esa es la posición de nuestro hermano. La posición de otros hermanos como hermano John MacArthur, hermano Miguel Núñez. Israel sigue estando dentro de los planes de Dios. Romanos capítulo 11 habla acerca de eso.
y que la iglesia es el Israel espiritual, que Dios sigue trabajando con la iglesia, pero también que en un momento, al final, dice, Dios derramará ese Espíritu Salvador sobre todos los judíos para que vengan al arrepentimiento. Y entonces ahí están las dos posiciones, hermanos, que eso no nos vamos a detener en discutirlo, eso lo podemos ver en las exposiciones de cada uno de estos hermanos, porque cada uno de ellos tiene sustentos ahí, bíblicos. Lo dejamos. Acá solo podríamos mencionar, siendo un poco partidarios acá de la posición del hermano John MacArthur, que el primero, el pueblo escogido de Israel, el pueblo escogido de Israel creado a partir del patriarca Abraham, es el primer pueblo. Segundo, la iglesia creada a partir del Mesías. El primero en irse con el Señor es la iglesia en el rapto, mientras que el pueblo de Israel se va en la segunda venida de Jesús. Así se cumple lo dicho por nuestro Señor Jesús en Lucas 13:30, esa parábola de la viña, los obreros a la viña, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y una nota ahí abajo, rapto no es igual a la segunda venida de Jesús, es el preámbulo a su venida física. Y también hablamos en la primera parte de esta serie, de que también hay otra posición de hermanos que no abrazan esta posición del rapto antes de la tribulación, ¿no? Hay posiciones en las que puede ser en la mitad de la tribulación o al final, después. Entonces, hay posiciones, ¿no? Vamos a seguir. En el Antiguo Testamento tenemos casos, ¿no? Dos casos de arrebatamiento, de personas que no conocieron muerte, y el primero es Enoc. Eso está en Génesis 5:24. Él no conoció muerte, y Enoc es un antediluviano, diríamos, ¿no? Antes de Noé. Dice que era un varón que era conforme al corazón de Dios, andaba bajo los principios de Dios, muy temeroso, y él no conoció muerte, Dios lo llevó vivo. Entonces ya hay ahí un ejemplo de arrebatamiento, no conoció muerte. ¿Quién más? A ver, Elías. ¿Se acuerdan que su siervo Eliseo sabía de que Dios le había ya dicho a Elías que lo va a llevar? Y Eliseo se pegó a su amo, quería ver ese momento, y quería ver ese momento por una recompensa, ¿no? La recompensa era que él quería la doble porción de unción que tenía Elías, que lo traslade a él. Esa misma unción quería, ¿no? Él. Y el profeta Elías le dice, mira, si tú logras ver cómo Dios me lleva, en ese momento vas a recibir esa doble porción. Y creen que él se desapegaba del profeta, caminaba junto con él por todos lados, ¿no? Y hasta que lo logró ver, bajaron, dice, unos carros de fuego, se subió ahí el profeta Elías y Dios lo llevó. No conoció muerte. Entonces es otro caso. ¿Cuál otro caso tenemos? Ya en el Nuevo Testamento hay este caso. Felipe, luego de predicar y bautizar al eunuco, desapareció de su vista y fue trasladado a otro lugar. Eso dice en Hechos 8:39. También, o sea, son cosas que el Señor eh, ha dejado ahí impreso como una muestra de lo que va a ocurrirnos también a nosotros los creyentes. Miren. Bueno, seguimos. ¿Cuándo sucederá el rapto? Esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Cuándo, hermano, va a suceder el rapto? Romanos 11:25 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a leer ese texto con mayor contexto. Romanos capítulo 11:25.
Ya. Del 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El título anterior a ese texto habla acerca de la salvación de los gentiles, ¿no? Entonces, a continuación, nuestro hermano John MacArthur hace este siguiente comentario acerca de ese texto y dice: cuando la iglesia esté completa, cuando la última persona elegida crea, el rapto se manifestará. Esto sucederá al comienzo de la gran tribulación. Y va de acuerdo con este texto que habla acerca de la salvación a Israel, dice, ¿no? ¿Cuándo sucederá? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa frase, la plenitud de los gentiles, significa la salvación de todos los que han sido elegidos por Dios del pueblo gentil, los que no son de Israel étnico, los gentiles. Y eso nos da entonces una idea de que Dios tiene contados quienes van a ser salvos. Él tiene un número, nosotros no lo sabemos, pero hasta que se haya completado ese número, mientras eso no se completa, no sucede el rapto. Cuando se complete ese número, saldremos. Es lo que está indicando. Hay otras posiciones acerca del rapto, ¿no? Hermanos que dicen que el rapto puede ocurrir durante la tribulación. Ya hemos hablado en el primer capítulo de esta serie de que la tribulación se refiere a un periodo de gobierno del anticristo, que va a ser por 7 años. Entonces, la posición que estamos nosotros explicando es la posición del rapto, es que antes que en el inicio de esos 7 años, la iglesia es sacada de aquí del mundo. Dios lo lleva. Los muertos y los vivos en Cristo son sacados de este mundo. Esa es la posición pre-tribulación, antes que suceda la tribulación. Hay otros hermanos que dicen que va a ser durante la tribulación, puede ser en cualquier de esos años, en medio de los 7 años. Y hay otros que dicen post-tribulación, o sea, después que pasa esos 7 años, de ahí Dios nos lleva. Son posiciones de estos hermanos. Muy bien, seguimos. Pero vamos a ver cuáles son los fundamentos de esta perspectiva que estamos compartiendo. La perspectiva del rapto pre-tribulación, es decir, antes que suceda ese gobierno de 7 años del anticristo. Y ese gobierno, ya lo hemos explicado, que está basado en la profecía de las 70 semanas. Hay 7 años que faltan en el periodo de las 70 semanas, que esos 7 años va a ser dado al personaje que la Biblia llama el anticristo. Dios le permite ese tiempo para terminar de engañar y llevar a todos los enemigos de Dios que han dado la espalda al Evangelio, y se los va a llevar. Eso también lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, que vamos a llegar. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para apoyar esta posición del rapto antes de la tribulación? El primero, las recomendaciones de Dios para su iglesia en Apocalipsis hablando. Dice, se dan del capítulo 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Y no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 19 en el regreso de la segunda visita de Jesús. Si ustedes revisan el libro de Apocalipsis,
Del capítulo 1 al 3 hay muchas recomendaciones de parte de Dios a las iglesias, las cartas a las iglesias, ahí están. A ti te habla de acerca de las iglesias que estaban tibias, estaban frías, ¿no? Y Dios le da recomendación de que regresen a su primer amor. Hay muchas recomendaciones que da ahí el Señor a la iglesia, pero después del capítulo 3 ya no se ve recomendaciones hasta el capítulo 19. ¿Y qué ocurre entre el 4 y el 18? Vienen los 7 sellos, ¿no? Vienen las 7 trompetas, las 7 copas, y todo eso está relacionado con la ira de Dios que va a venir sobre este mundo. Y lo extraño es que en ese periodo Dios no habla, ahí en esa parte del capítulo 4 al 18, no le da recomendaciones a la iglesia que se prepare en determinada forma, cómo afrontar ese periodo tan duro, donde va a descargar la ira de Dios en este mundo. No, no hay recomendaciones de Dios para la iglesia. Qué extraño, ¿no? Si la iglesia estuviera, o sea, si va a pasar ese periodo, entonces Dios debería dar alguna recomendación de cómo prepararse, pero no lo hay. Entonces, por ahí hay un fundamento de que la iglesia sale antes. La palabra iglesia es mencionada 19 veces hasta el capítulo 3 y nunca se menciona hasta el capítulo 19 cuando bajamos con Cristo. No se dice nada acerca de la iglesia, no se describen las funciones de la iglesia. ¿Por qué? Todo lo demás en el Nuevo Testamento está directamente dirigido a la iglesia. Entonces, ¿por qué todas las instrucciones a la iglesia en el libro de Apocalipsis terminan en el capítulo 3? Seguimos. Segundo, no existe ninguna instrucción o advertencia a la iglesia acerca de la gran tribulación porque siempre ha sido una bendita esperanza y gloria suprema junto con Cristo. Nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo. Esa es nuestra bendita esperanza. Seguimos. En Mateo, esta parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, él respondiendo, el dueño de la viña, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero o último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es nuestra bendita esperanza, que de ser postreros somos una iglesia, la iglesia de los últimos, vamos a decir el nombre que utilizan los mormones, la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a ser los postreros bendecidos, porque esos postreros salimos en el rapto, y como que esta parábola da a entender de que nuestros hermanos de los primeros siglos que sufrieron una tremenda persecución, ellos podrían estar reclamando, ¿no? Señor, pero ¿cómo los sacas a ellos y a nosotros no nos ayudaste, no nos sacaste? Y el Señor le diría: igual yo te estoy pagando con la salvación y a los últimos también los voy a pagar con la salvación, pero si yo los quiero sacar, esa es mi potestad, es mi soberana decisión, nadie me puede decir nada porque tú tienes lo tuyo y ellos también. O sea, esa parábola como que también respalda esa posición. Vamos. Tercero, el rapto antes de la gran tribulación encaja con los detalles descritos en la Biblia cuando dice que nos vamos a un lugar que ha preparado para nosotros. Nos vamos para estar con Él. Él no viene para estar con nosotros, donde nosotros estemos. Y aquí las bodas del Cordero, donde recibiremos los premios de justicia, encajan en ese tiempo en que nos vamos para estar con Él. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia, o sea, de acuerdo a esta posición, salimos antes de ese periodo de los 7 años y bajamos al término de los 7 años. ¿Y qué ha pasado en ese término, en esa duración, en ese periodo, en el cielo? Las bodas del Cordero. Es donde el Señor va a recompensar a todo creyente, de acuerdo a las obras que ha hecho para la gloria de Dios. Muy bien, seguimos.
si todos los creyentes son raptados en la segunda venida de Jesús, este es distinto al rapto. La segunda venida de Jesús es terminado el periodo de los 7 años. El capítulo 19 de Apocalipsis habla de que el Señor baja montado en un caballo blanco y su rostro son ojos de fuego, lo cual denota ira, y él baja y destruye a sus enemigos. Ya hemos dicho en el primer capítulo que su aparición, su primera aparición, él vino montado ¿en qué animal? En un burrito. ¿Como señal de qué? Que venía a invitar a que se rindan en paz. El hombre se tiene que rendir en paz a él porque el hombre le ha declarado la guerra. Desde el huerto del Edén, el hombre le declaró la guerra a Dios y está en una enemistad hostil contra él. Y él muy bien pudo venir en esa oportunidad y destruirlos. Pero él no hizo eso. Y no hizo eso porque Dios había dado su ley al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 20, leyes para la guerra. Le dijo que cuando entren a una ciudad para conquistarla, no la destruyas directamente. Invítales a que se rindan en paz. Si ellos aceptaran, entonces te tendrían que abrir las puertas, te tendrían que rendir tributos. Nuestro Señor Jesús llegó y hizo lo mismo, invitó a que se rindan en paz. No solo a Israel, sino que con esa venida era para todo el mundo la invitación. La segunda ley de la guerra decía, si no aceptara esa invitación a rendirse en paz, entonces la sitiarás, que es, en otras palabras, la destruirás. Entonces, nuestro Señor, conquistador, Rey del universo, Él ha venido la primera vez y ha cumplido lo que decía esa ley de la guerra. Ha venido montado en un burrito como señal de un conquistador que viene a invitar a que se rindan en paz. Si lo aceptaran, todo hubiera quedado en una reconciliación, Dios con el hombre, hubiera el Señor gobernado desde su pueblo a todo el universo, como estaba en las profecías, pero ellos no lo aceptaron. No solamente el pueblo de Israel, sino también el pueblo gentil representado por los romanos. No lo aceptaron, incluso lo mataron. En esta segunda venida de nuestro Señor, Apocalipsis dice que ya viene no en un burrito, viene en un caballo blanco. Y dijimos que cuando un conquistador venía montado en un caballo blanco, ¿qué significaba? ¿Señal de qué era? De guerra, de destrucción a sus enemigos. No iba a haber misericordia ni piedad. Él viene a destruir. Entonces, cuando Apocalipsis muestra así a nuestro Señor en la segunda venida, hermanos, es tiempo de destrucción para este mundo. Y es ahí donde no queremos estar. Nosotros queremos estar antes con Él, reconciliar, y no queremos que nuestros familiares pasen estén presentes en el momento de que el Señor baje en su segunda venida montado en un caballo blanco, porque es señal de destrucción, hermano. Y es lo que narra ahí Apocalipsis 19. Es el día terrible, grande, dice el día grande del Señor. O sea, se derrama la ira de Dios plenamente. Entonces, si todos los creyentes son raptados, en la segunda venida, o sea, cuando el Señor baja recién montado en el caballo blanco, donde todos muertos y vivos en Cristo somos transformados y todos los pecadores son destruidos, entonces, ¿quiénes habitarán el milenio? No tiene sentido, porque lo que va a continuar después de esa segunda venida de nuestro Señor es que el Señor, después de aplastar a sus enemigos, Él va a comenzar a reinar en esta tierra para enseñar a todos los reyes de toda la historia de la humanidad cómo se debió gobernar el mundo con justicia plena. Eso lo narra también Apocalipsis 20, el reino milenial. Muy bien, seguimos. Sucesos que deben suceder antes del rapto.
El rapto echa a andar el reloj profético de Dios, pero antes deben suceder eventos que van completando el escenario ideal para que aparezca el anticristo. ¿Seguimos? Tiene que haber la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica es una carta aclaratoria. La primera carta dijimos que era para consolar a los hermanos que estaban tristes por los hermanos que habían muerto y creían que ellos ya se perdieron del rapto y de ver al Señor Jesús. Estaban preocupados por su salvación. Entonces, el apóstol Pablo se ve obligado a enviar una segunda carta para aclarar ese desorden que se había causado en la iglesia de Tesalónica. Y aquí les va a aclarar en este capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo padecido, estoy en Primera Tesalonicenses, perdón. 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, un evento que tiene que suceder antes de que suceda el rapto, es que suceda la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Lo dijimos también. Es la gran rebelión, una gran rebelión contra Dios. Seguimos. Y se manifieste el hombre de pecado. O sea, después de la apostasía se tiene que manifestar este personaje. Y todo eso, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí, a partir de ese término para adelante, el apóstol Pablo está dando características del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, va a oponerse contra todos los principios que ha formado nuestra cultura occidental, el cristianismo. Va a querer destruirlos todos, va a querer cambiar todo de raíz, los principios que han forjado nuestra cultura occidental. Y no lo estamos viendo en nuestros días. El cristianismo, basado en la escritura, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice ahora la corriente de esta nueva cultura? No, que también pueden ser entre dos personas del mismo sexo. Y ya están yendo más lejos. Ya están haciendo relaciones con animales, ¿no? Y pronto harán con robots y con muchas cosas más. O sea, destruyendo lo que Dios ha establecido para una familia. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La cultura lo quiere destruir. Dice que este personaje se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto no es lo relacionado con lo que le dijo nuestro Señor Jesús a los discípulos mirando el templo. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? Y el Señor que les dijo, cuando veáis que se hace un sacrilegio, se comete la abominación desoladora en el lugar santo.
cuando veáis que se comete la abominación desoladora en el lugar santo, entonces los que estén en el campo huyan, ¿no? Y comienza a advertir. El apóstol Pablo está aquí relacionado, está esto, el cual se opone, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa abominación desoladora a la que se está refiriendo nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesús lo menciona al profeta Daniel, del que habló el profeta Daniel. O sea, miren, tres personajes, el profeta Daniel, nuestro Señor Jesús, el apóstol Pablo, hablan acerca de lo que va a ocurrir en el templo de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿ese templo está construido actualmente? No está. Pero si hablan de que ese personaje va a entrar a ese templo, entonces, ¿qué nos están diciendo? Aquí la escritura, ¿qué nos está diciendo? Que ese templo va a volver a ser reconstruido. Va a haber un tercer templo. Y qué curioso que en toda esta crisis, en todo este caos de conflicto bélico que están allá en el Medio Oriente, ya están hablando de la reconstrucción del tercer templo. Y no nos extraña, hermano, que en algún día en las noticias aparezca, ya empezamos a reconstruir ese templo. Cuando escuchemos esa noticia, ¿qué va a venir a nuestra mente de acuerdo a lo que estamos estudiando? Que pronto se cometerá esa abominación desoladora, que el anticristo ya está entre nosotros, caminando, si es que aparece esa noticia en nuestros días. Sabremos de que el anticristo ya está caminando entre nosotros y estará a punto de aparecer. Pero también sabremos de que pronto saldremos en el rapto de la iglesia. Y eso es lo que nos fortalece, hermano, en medio de ese temor de cómo será ese gobierno atroz también del anticristo. Pero el gozo es que la promesa es que Dios nos dice que nos va a sacar de aquí. Sigamos leyendo. El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, este personaje ya quiere aparecer desde los tiempos del apóstol Pablo. Ya quiere aparecer en escena. Pero dice que hay algo que lo está deteniendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un freno, hay una valla que no le permite aparecer a este personaje ya en escena mundial. Pero va a llegar un momento en que eso que lo está deteniendo se quite de en medio y el hombre aparecerá. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién está deteniendo a este personaje? Una respuesta sencilla es que es Dios mismo. Dentro de sus planes y su soberanía, Él no permite que aparezca todavía. Él pone el freno. Él puso el freno a los invasores asirios para no venir contra Israel del norte. Él los estaba deteniendo, pero tanto era el pecado de los de Israel del norte, cuando estoy hablando de la división que se hizo del reino de Israel. Los del norte coronaron a un nuevo rey que no está aprobado por Dios, construyeron un templo para ellos, ya no bajaban al templo de Jerusalén, se construyeron templos para sus dioses paganos en las partes altas, hacían lo que querían. Y Dios les mandaba profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué hacían con cada profeta? Los mataban y los mataban. Y los asirios ya querían entrar a atacarlos, a destruirlos. Les tenían un odio. Y Dios lo detenía a los asirios hasta que el Señor retira su protección. Entraron los asirios, los masacraron. Judá dijo, me he librado, a mí no me va a pasar esto. Era el reino del sur, lo de Judá.
miraron toda la desgracia que le pasó a Israel del Norte y ellos no cambiaban su modo también pecaminoso de vivir. No cambiaban. Y el Señor también comienza a enviar profetas a Judá, que se arrepientan, porque si no van a venir también, así como ha pasado arriba a Israel del Norte, también te va a venir a ti. Y no hicieron caso. Profetas los mataron. El Señor estaba deteniendo a los babilonios que ya querían entrar. Tanto era el pecado y rebelión contra Dios que Dios dice, ¡pum!, quito yo mi valla de seguridad, y entraron los babilonios y los masacraron a todos ellos. Destruyeron el templo, se lo saquearon. Nabucodonosor saqueó ese templo. Entonces, este personaje, el anticristo, es el castigo, es el látigo de Dios para este mundo. Ya estamos hablando ya del mundo gentil, pero también va a ser el látigo de Dios para Israel, su pueblo, que no lo rechaza al Mesías que vino. El Mesías verdadero ya ha venido, pero ellos no lo aceptaron y no lo aceptan hasta ahora. Va a aparecer este personaje, el cual también va a ser un látigo para ellos, pero Dios lo está reteniendo. Y miren cuánto tiempo lo está reteniendo Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 56 de nuestra era. Ya estamos por el año 2026, casi ya 2000 años. Y el Señor lo está deteniendo a este personaje. Pero también un momento va a llegar en que el Señor retira esa valla y permite que este personaje aparezca. Y va a ser el látigo para este mundo. El 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, en su segunda venida, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosos y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Muchas personas hoy en día no tienen reparos en ofender a Dios, especialmente por las redes sociales. Cuando salta algún tema polémico con respecto al homosexualismo, a los matrimonios entre homosexuales, el aborto y últimamente la eutanasia, y damos una opinión que eso va en contra de los principios de Dios, es como si los despertara a la gente que odia a Dios y comienzan a bombardear con insultos y agravios y ofensas contra Dios, cosa que de repente no lo harían si fuera una conversación de cara a cara. Pero como están atrás, escondidos de un teclado, lanzan todo lo que tienen verdaderamente adentro contra Dios. Es un submundo las redes sociales. Pueden ser hijos muy buenos delante de sus padres, hablando de jóvenes que opinan, que son los más allegados a las redes sociales, pero en ese submundo donde los padres no los conocen y del otro lado no podemos saber quiénes son tampoco, ahí se muestran tal cuales son y hay un odio contra Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad, es decir, viene este personaje para los que se pierden. No viene para los creyentes, sino para los que rechazan el Evangelio, para los que no quieren saber nada de Dios ni de Cristo. Ya, entonces no quieres saber nada de mi hijo, dice Dios. Ahí te va uno que te va a enamorar, conforme tú quieres ser enamorado, te va a embaucar y te va a arrastrar a la condenación a la cual tú tan contento quieres irte.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te dan cuenta cómo este personaje es el látigo de Dios? Ya está condenado él, pero se va a arrastrar a todos los que odian a Dios. Viene como un instrumento de justicia a este mundo y es terrible, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ahora referirnos. Tiene que haber una gran rebelión contra Dios, la apostasía. Antes que venga nuestro Señor y antes que sea el rapto, tiene que haber una gran rebelión contra Dios, contra el cristianismo. Y ya lo estamos viendo en nuestros tiempos. Si todavía el Señor no está, si todavía no está sucediendo el rapto, si no ha sucedido el rapto hasta ahora, es porque esa rebelión todavía va a crecer más. O sea, si ya para nosotros es escandaloso ver lo que se está promoviendo de perversidades, esto todavía va a ir en aumento. O sea, mucho más grande de lo que estamos viendo ahora. Actualmente vamos a ir avanzando. Miren, hemos visto estas marchas, ¿no? En nuestro país y en diferentes países del mundo hacen estas marchas. Pero lo resaltante es que en Israel se haga también esto y que sea Israel, Tel Aviv, su capital, que es el capital de Israel actualmente, se haya declarado que sea la capital de gay de todo el mundo, Israel. Muy bien, seguimos. Vemos a muchas personas pidiendo el aborto libre, que no se penalice el asesinato de los bebés dentro de los vientres de las mamás. Hace poco le hicieron un cargamontón a una hermana del Congreso, la hermana Milagros Aguayo. Ella fundó un albergue justamente para niñas que salían embarazadas de producto de violaciones y ahí han criado a sus niños, les han dado asistencia. Pero eso no les gusta a todo el andamiaje de, que está a favor del aborto, no le gusta. Y ahí están metidos muchos personajes y entonces le han hecho un cargamontón a esa hermana, ¿no? Y ayer, lo último, en el debate presidencial hubo una candidata que se refirió en términos despectivos contra la hermana, de decir que era un monstruo por el hecho de obligar a las niñas a tener sus niños, que no, que en el gobierno de ella va a dejar que tomen sus propias decisiones y que no se cargue ni se obligue a criar un ser humano producto de violación. O sea que va a apoyar el aborto. A lo bueno lo miran como malo y a lo malo como bueno. Se cambia, odian lo que dice Dios. ¿Y por qué el cristiano tiene que estar a favor de no matar al bebé? Por lo que dice Dios en Deuteronomio, en Génesis. Vamos a Génesis, hermano, y esa es la base para defendernos ante los que nos puedan cuestionar. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces nosotros no podemos disponer de la vida de otros. Ese bebé es otra vida.
en cómo vamos a tomar el derecho de quitarle la vida a ese ser humano. Dios dice que va a pedir cuentas de eso. ¿Se acuerdan cómo Dios le habló a Caín después de que Caín mató a Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y él todavía insolente, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Y Dios qué dice? Su sangre clama justicia hacia mí. Imagínense entonces, hermano, de cuántos miles y tal vez millones de bebés ya estos tiempos que han sido asesinados, esa sangre inocente, ¿cómo está clamando justicia en la presencia de Dios? Justicia, Creador, me han quitado la vida. Miles y hasta millones. Porque esa industria del aborto, hermanos, es grande. ¿Eh? Y el Señor arriba está recibiendo ese clamor y diciendo, ya va a llegar el día en que yo voy a hacer justicia. Entonces, eso, hermanos, debe a nosotros darnos a entender claramente de que cuando en la segunda venida nuestro Señor baja con la ira, con toda su ira, es una ira digna, es una santa ira que Dios viene a derramar sobre un mundo que ha derramado sangre de millones de inocentes. No saben lo que están cargando justicia, o sea, cargándose ascuas de ira de Dios en sus cabezas. Mujeres que abogan por esto. Por eso hay que saber elegir, hermanos, y saber discernir por qué candidatos vamos a votar. Un creyente no puede apoyar a un candidato que apoye esto. No puede apoyar a un candidato que apoye el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Dónde quedó, o sea, su principio cristiano de ese hermano? ¿Acaso no sabe ver, no sabe entender la palabra de Dios? Es totalmente contradictorio de que un creyente apoye a candidatos que están abiertamente diciendo que apoyan esto. Seguimos. En Canadá legalizan la zoofilia. Y esto ya hace años, hermano. Estas PPT son de muchos años atrás. Luego en Holanda, la justicia holandesa permite una asociación de pedófilos y sus actividades. Quieren legalizar la pedofilia también. Seguimos. Feminismo. El feminismo, hermanos, ¿qué es el feminismo? El feminismo es odiar la autoridad del hombre en una relación matrimonial. El hombre ahí en una relación para la feminista no es la cabeza del hogar. Ella debe ser. Si es que quiere llegar a casarse, porque el feminismo también odia el matrimonio. Dice que eso es esclavizarse. Por lo tanto, ellas no se casan. Entonces, ¿cómo hacen? Siguen en vida de fornicación, sin compromiso, sin nada. Oye, pero no vas a empezar a tener una familia. No, cuando yo alcance todavía mis metas profesionales. ¿Y cuál ha sido la tendencia? A casarse por los 45, por los 48, después de haber terminado su carrera profesional, sus maestrías, sus doctorados, sus jefaturas que le dan en las empresas. Y ya a los 45 voy pensando, 48, pero ya a esa edad ya no pueden tener hijos. Y entonces, ¿qué está ocurriendo en países de Europa que han abrazado ese tipo de estilo de vida? Es que su tasa de natalidad se ha ido en picada. Un país, dicen los expertos en demografía, para que se sostenga un país en el tiempo, con sus habitantes nativos, su tasa de natalidad no debería bajar de 2.1 hijos por pareja. España, que ha abrazado tan fuertemente esta corriente feminista, ya está menos de un hijo por pareja. Entonces, ¿qué dicen los expertos? De que España está condenada a desaparecer de acá en una generación. ¿Por qué? Porque los muertos que ellos tienen no son reemplazados por los vivos. Y es una suma y resta. Si los muertos son más
y son menos los vivos, va a llegar un tiempo en que ya nadie va a estar ya de esa generación, se van a desaparecer. Y entonces, ¿quién va a poblar ese país? Extranjeros. ¿Y qué extranjeros son los que están abundando ahorita en Europa? Los musulmanes. Por eso se dice que Europa se está islamizando, ¿no? Ellos van a gobernar. ¿Y todo eso es fortuito o es organizado? Todo es organizado, hermano. Hay un cerebro que está detrás de todo eso, queriendo que destruir el cristianismo de Occidente. Ese es el objetivo. ¿Y por qué quieren destruir el cristianismo de Occidente? Para que el personaje que leemos en Segunda de Tesalonicenses dice que se opondrá contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, para que el anticristo tenga éxito en su gobierno. No puede haber el cristianismo, porque el cristianismo va a ser un duro obstáculo, una roca grande de oposición contra todos sus planes. Él no va a tener éxito si el cristianismo está bien posicionado. Entonces tiene que destruirlo. Y lo está haciendo desde ahora, con estas corrientes perversas. Hace poco hemos escuchado el caso de una chica en España, no sé si han visto esa noticia de la eutanasia. Triste, ¿no? Una chica que fue puesta en un albergue, al cuidado de un albergue del Estado. En ese albergue sufre violación extrema y producto de esa violación ella entra en depresión, queriéndose quitar la vida. Y el Estado, en lugar de ayudarla a retirar ese pensamiento, la comienza a apoyar a que está bien, quítate la vida. Sí, mejor es una muerte digna. Y firma un documento aprobando su muerte. Pero después la chica quiere aplazarlo para pensarlo mejor. Y el Estado le dice, no, ya no se puede. El papá le entabla un juicio al Estado para que no hagan ese daño a su hija, no la maten. Y no es escuchado. Y el Estado al final termina matándola. Esa es la puerta de entrada que se viene para nuestros países también, hermanos. No podemos apoyar un candidato que defienda la eutanasia. Entonces hay que preguntar, ¿qué piensas tú de la eutanasia a nuestros candidatos? Y escuchar sus respuestas. Muy bien, seguimos. En cada marcha de feministas hay este tipo de blasfemia. Fue duro ver estas imágenes en las marchas feministas en Argentina. Estuvo muy fuerte ahí. Seguimos. Luego, nuestra cultura ahorita tiene una filosofía de pensamiento que se llama el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Donde esto lo que dice es que nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros, como creyentes, decimos que la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Ellos dicen, no, no la tiene esta palabra, no la tienes tú, no la tiene él. Entonces, ¿quién la tiene? Nadie. Y entonces, ¿cómo nos organizamos para vivir? No, cada quien piensa como quiere, actúa como quiere. Y entonces eso va a traer anarquía. ¿Cómo vivimos en una sociedad con anarquía? No, tiene que haber tolerancia. Si yo me siento un animal, un perro, tú me tienes que tolerar. Si yo, siendo hombre, me siento una mujer, tú me tienes que tolerar. Y no decirme que estoy trastornado, que estoy enfermo, loco. Y es así como retiraron el homosexualismo de la lista de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Y eso por la década del 80 o 70, hubo una presión muy fuerte contra ese organismo norteamericano que lo tenía catalogado el homosexualismo como un trastorno de conducta. Hicieron una presión enorme contra ese organismo, amenazaron y todo, hasta que lo sacaron de la lista, el homosexualismo. Desde ahí nadie se atreve a decir que es un trastornado, que es un enfermo, que es un loco.
Tenemos que respetarlo. Y así van queriendo quitar otras perversiones. La pedofilia ahorita están tratando de quitarlo de esa lista también. Todo por el relativismo moral. Tú no me puedes juzgar. Oye, pero está en la palabra de Dios. No, es que Dios, para ti esta era tu creencia, pues, pero para mí no es. Entonces el mundo ya no respeta la verdad absoluta que encontramos en la palabra de Dios. Por eso estamos como estamos. Seguimos. La abominación desoladora. Tiene que ocurrir también la abominación desoladora. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Que el anticristo va a entrar a ese templo que se va a construir, reconstruir al tercer templo, y que posiblemente haga lo que hizo Antíoco Epífanes, un gobernador griego, 150 años más o menos antes de la era cristiana, que en un ataque de ira, él entró al templo y sacrificó un cerdo. Tomó esa carne y los atragantó a los sumos sacerdotes, contaminando todo el templo. Y ya no podían entrar a realizar sus sacrificios. Hubo soledad en el templo, ya nadie podía ir, eso es desolación, por producto de una abominación que se cometió ahí dentro. Entonces, la señal que nuestro Señor Jesús da, aprobando o avalando lo que ya había avisado, profetizado el profeta Daniel, y luego el apóstol Pablo tomando nuevamente de eso, dice, cuando vean que se comete esa abominación desoladora, entonces señal de que son tiempos que está aquí el anticristo. Muy bien, seguimos. Otra de las cosas que tienen que ir sucediendo antes que aparezca el anticristo es que la economía mundial tiene que caer, hermano. Porque si hay bonanza, ¿qué necesidad tenemos de un gran líder político mundial? ¿Para qué? Nadie haría caso. Se han preguntado por qué nuestros países están tan fuertemente arrastrados, caídos, gobernados por la delincuencia. Años atrás fue el terrorismo, ¿se acuerdan? Llevó, o sea, a nuestro país económicamente lo hizo quebrar. Estábamos quebrados económicamente con el terrorismo. Solucionamos, salimos de ahí, pero ahora es la delincuencia común. ¿Acaso nuestros políticos, acaso nuestra policía, nuestras fuerzas armadas no pueden terminar con eso si terminaron con algo más fuerte y complicado como fue el terrorismo? ¿Por qué ahora no solucionan este tema? La respuesta, hermano, es que están coludidos. Hay una colusión para llevar a nuestro país a un caos, una anarquía de seguridad, de inseguridad, mejor dicho, en nuestro país. ¿Por qué? Porque delincuencia en nuestro país, o sea, que sea bastante fuerte, lleva a nuestro país a la pobreza. Porque comienzan a extorsionar a todos los negocios. Hay un emprendedor, pone su bodeguita y ya están pidiéndole cupos. Y dice que voy a trabajar para que darle a estos sinvergüenzas, mejor cierro. Y ya no se hacen cosas de emprendedores por temor a ellos mejor y comienzan mejor a salir del país. Y el país se viene en quiebre económico. Entonces, tiene que haber aquí detrás de este tema de la delincuencia en nuestro país, tiene que haber personajes ocultos que quieren que eso sea así, que nuestro país no salga, no tenga prosperidad y por eso no hay justicia con los delincuentes. ¿Cómo es posible que sean capturados infragantes y los saquen? Sean soltados de los ministerios públicos, absueltos, los liberen de la cárcel, incluso ya estando condenado en la cárcel, no, que se ha portado bien, hay que reducirle los años, ya suéltenlo. O sea, hay todo acá una confabulación. Bueno, es que nos quieren llevar a la pobreza porque eso también es parte de lo que debe ir al mundo para
que reciba de esa manera el anticristo. ¿Qué más tenía que ocurrir? Unidad política mundial. Ya se formó en 1948 la ONU, luego se está unificando la Unión Europea. ¿Qué más seguirá? No nos extraña de que nos hablen de otras agrupaciones más fuertes, porque el mundo tiene que irse unificando para entregarle el poder absoluto al personaje que va a aparecer, para que así pueda gobernar todo el mundo. Seguimos. Y a propósito, o sea, lo que se está hablando también como producto de este conflicto en el Medio Oriente, es que después de este conflicto, al ver cómo se ha dado este conflicto allá entre las potencias, es que tienen que revisar si la ONU sirve para algo o reformulamos todo otra vez. Eso pasó lo mismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No puede ser que se haya levantado un país como loco a destruirnos. No, acá tiene que haber una organización que detenga a un loco como que salió este Hitler. Formemos la ONU. Ahora se está dando todo un ataque allá sorpresivo también en el Medio Oriente y están diciendo, oye, ¿la ONU para qué sirve? No puede detener esto, entonces desarmemos la ONU y creemos otro organismo con otras facultades que tengan realmente peso. Entonces, producto de los ataques, de las guerras que se están creando, van a suceder otro tipo de unificaciones. Eso es lo que puede desencadenar. Seguimos. A propósito, retrocede el edificio de la Unión Europea, está la arquitectura, que usted ve en un edificio inconcluso, está basado en la Torre de Babel. La Torre de Babel no se llegó a completar y ellos han querido nuevamente rememorar eso en su edificio. Qué raro, qué curioso, ¿no? Seguimos. Y luego tiene que haber unidad religiosa mundial, porque Apocalipsis habla de que hay un líder religioso que avala a que ese personaje es el Mesías. El personaje, el anticristo, va a hacer prodigios, el mundo va a quedar encantado con él, va a hacer cosas extraordinarias y van a decir, ¿no será él el Mesías prometido? Y van a voltear su mirada a un líder religioso para que nos diga si él es el Mesías que habla la Biblia. Entonces, ese líder va a avalarlo. Él dice, sí, él es, adórenlo. Eso está en Apocalipsis. Entonces, ese líder tiene que tener unidad. La religión tiene que estar unificada y en eso han venido trabajando los últimos papas. Juan Pablo II, Francisco, han venido trabajando duramente, ellos visitando los países de las religiones islámicas, haciendo sus tratados, sus acuerdos, y han seguido avanzando. Y no solamente es el Papa, sigue. Esa intención de hacer una sola religión se llama ecumenismo. Eso se llama. Seguimos, ¿no? Y bajo esa falsa bandera de que las religiones no nos tienen que dividir, sino que tenemos que convivir todos en una tolerancia de religión, hay que unirnos. Y ese ha sido el mensaje de los últimos papas que han ido por tierras, diferentes puntos del planeta, tratando de unificar la religión. Seguimos, ¿no? Ahí vemos a Juan Pablo reuniéndose con Demetrio I, un líder de la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, ¿no? Y dice, mi firme convicción de continuar en la unificación de todas las religiones para un mejor acercamiento entre todos los hombres. Seguimos. ¿Cuál es el peligro del ecumenismo? Aceptar el ecumenismo es aceptar que todas las religiones conducen a Dios y rechazar que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sería prostituir el evangelio de Cristo por el cual nuestro Señor y los mártires de la iglesia primitiva entregaron sus vidas. No se puede contaminar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El Hijo de Dios
tomó nuestro lugar, bajó del cielo, dejó su trono y fue a la cruz en la cual cargó todos mis pecados y Él murió y su sangre es la que me salva y Él ha resucitado y va a venir por segunda vez y yo ya soy perdonado, soy justificado y soy salvo por su muerte. Ellos al hacer el ecumenismo van a hacer, ya, esa forma sí, esa es una forma de entender la salvación. El hinduismo tiene otra forma, el judaísmo tiene otra forma y todos tenemos que tener tolerancia entre todos. No, el cristianismo, hermano, en esa parte es intolerante. No acepta otra verdad. El único camino a Dios es Jesús. No hay nadie más. Y es por eso que los cristianos han sido perseguidos desde los primeros siglos y durante toda la época hasta ahora, hermanos, han sido perseguidos los verdaderos cristianos por defender esa verdad. ¿Cómo es posible que a estas alturas de los tiempos ya de la humanidad tengamos que negociar con ellos y aceptar que haya otro camino para ser salvos? No se puede. Seguimos. Bueno, esta es una parte de historia de Babilonia, cómo fue, cómo se crea la primera religión falsa en Babilonia. Seguimos rápidamente. Seguimos. Seguimos. Ya vimos ahí rasgos de cómo dan a notar la Iglesia Católica, cómo comienza a darse a notar que es una religión falsa, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. Seguimos. Quiero llegar a este punto. Seguimos. Que no solamente es que los papas van a buscar a los líderes islámicos, a los católicos ortodoxos, sino que también hay líderes evangélicos que se están uniendo y ya se unieron al ecumenismo. Evangélicos como por ejemplo el que ven en el círculo. ¿Quién es ese señor? Yo lo conozco porque hubo un tiempo que yo iba a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Y en esa iglesia conocí que este era un referente de mi pastor. Se llama Kenneth Copeland, que hablan solo de dinero, enriquecerse. Él es. Y él ha aceptado unirse en ese llamado de el Papa a que formemos una sola alianza. Y junto con él han ido otros líderes evangélicos. Abajo está el YouTube, ahí si puedes copiarlo y pegarlo en YouTube rapidito para ver una parte nada más, Rodrigo. Copia esa dirección y pégalo en el Google. Y esta información, hermanos, es a partir ya de años atrás, 2008, 2010. Y lo da un narrador adventista. El adventista denuncia esto, de que los evangélicos están haciendo alianzas con los católicos. Adelántalo por acá. Él es el emisario. Vamos a muéstralo. Él es el emisario que envía el papado a darles la invitación a los líderes evangélicos, ¿no? Y da una enseñanza de la oración de Jesús, Padre, que seamos uno, ¿no? Así como tú y yo somos uno, que también todos seamos uno. Y hace la invitación. Y más adelante sube Kenneth Copeland y acepta. Seems to me like he's agreeing with what the Pope said, that we're going to come together in the unity of our faith. Just wanted to make that statement. Go ahead. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own.
Berekesto, Boleman Gerema Handelege, Bobo Predino Untinasi, Stelpero como Blabadero. Ponle pausa ya. Entonces, el ecumenismo está avanzando y de ese tiempo hasta ahora ya habrá avanzado mucho más. No he actualizado esta información y tenemos esos casos, ¿no? Más adelante. Y último, que ya se ha inaugurado, y este del 2023, se inaugura, dice, Casa de la Familia Abrámica. 3 templos que van a convivir, un templo católico, un templo islámico y un templo judío. Las 3 religiones que tienen como padre a Abraham. Ya se viene dando. Entonces, el anticristo tiene que encontrar la religión unida y vemos cómo están avanzando. Otra señal más de que su aparición está cerca. Seguimos. Ya, seguimos. Tiene que haber una breve persecución a la iglesia evangélica. En China, el gobierno tiene programas de reconocimiento facial a sus ciudadanos mediante los celulares. Entonces, tiene tantas cámaras China que ya ha escaneado los rostros casi de todos sus ciudadanos. Entonces, cuando alguien quiebra alguna ley, una ley de su código civil, penal de ellos, rápido van a sus casas y lo sancionan. Ponía un ejemplo, un investigador de esto, decía que ciudadanos que habían hecho un reto de ir en contra de las señales de tránsito, como un reto, un juego, rápidamente los habían reconocido quienes habían participado de eso y les habían llegado a sus casas, llegó multas, y no solamente las multas, sino que les limitaban los accesos a los servicios públicos, por ejemplo, el metro, ¿no? El tren, hasta determinados lugares, no podían, los castigaban automáticamente. Imagínense nosotros como cristianos, ya se van a meter a escanearnos, o sea, qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos, qué es lo que opinamos. Si estamos en contra de estas corrientes, lo van a saber porque estamos participando en las redes y nos van a fichar quiénes son acá peligrosos y nos van a sancionar, a censurar. Y si hay leyes aprobadas como las leyes que le llaman leyes de discursos de odio, no van a permitir que nuestros pastores prediquen en contra del homosexualismo, y si lo hace, vendrán y lo llevarán a la cárcel, como ya está pasando en Inglaterra. Nadie puede predicar en contra de eso ya. Entonces ya también ya se está viendo que va a haber persecución, ya está habiendo persecución a los cristianos, y eso va a ir en aumento. Y último, un congresista acaba de presentar un proyecto de ley del actual Congreso, acaba de presentar un proyecto de ley que le llaman el cuidado de la familia, algo por ahí, y que resulta que es una ley para que el gobierno tenga autoridad de entrar a vigilar o a vigilar qué enseñamos a nuestros hijos en las casas. Y si no está de acuerdo a lo que a ellos les parece bien, entonces nos van a sancionar a los padres. ¿Qué cosa que ya le están haciendo en Suecia y que ya han entrado y han quitado hijos a los padres porque están enseñándoles en contra de los principios perversos que están allá? Los han llevado a sus hijos. El Estado les quita a sus hijos. Y ahora quieren hacerlo aquí y con ya un congresista, miren, ya está presentando ese proyecto de ley. Averígüenlo. La verdad que decepción de qué partido ha sido. Seguimos. Va a haber una breve persecución a la iglesia. Seguimos. Va a haber rebelión contra Dios, su palabra. Ya está habiendo matanzas. O sea, ya en África matan a los cristianos, los queman. Seguimos.
No, en los países musulmanes, los cristianos también los matan. Seguimos. Entonces el escenario mundial se está completando para que aparezca el hombre malvado. Seguimos. Ese hombre malvado ya lo hemos leído en segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente, hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí creo nos quedamos. A ver, seguimos. El anticristo tiene que ser, acá hay algunas características, es el príncipe que ha de venir, que habla, ya, manita, gracias. Es el príncipe que ha de venir, que dice Daniel 9:26, y el cuerno pequeño de Daniel 7:8, aquí en Juan llama a la bestia, en Apocalipsis 13. Será judío y de la descendencia del rey David. Probablemente homosexual. ¿Por qué? Porque en Daniel 11:37 dice que del amor de las mujeres no hará caso. Puede ser homosexual o simplemente no tiene atracción sexual. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, dice Daniel 11:37. Blasfemará contra Dios, también está en Daniel 7, Apocalipsis 13. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ya lo hemos leído en 2 Tesalonicenses. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, también está en 2 Tesalonicenses. Sus señales y prodigios son en esencia una falsedad, también en lo mismo pasaje anterior. Negará al Padre y que Jesús es el Cristo. Es implacable. Tendrá poder político y militar. Probablemente morirá y resucitará. Por eso la Biblia habla que hará prodigios. Seguimos. Razón de su aparición y el tiempo otorgado para él. Lo dice el apóstol Pablo. Que este personaje viene para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No viene para los creyentes. Viene para los que odian a Dios. Seguimos. Romanos 2, 5, 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí el apóstol Pablo está hablando al hombre en general, judío o gentil, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque ellos fueron los primeros que recibieron la ley de Dios y Dios estuvo con él físicamente en el desierto y vino el Mesías y los mataron. Entonces ellos, si va a venir un justo juicio de Dios, primero a ellos y después a nosotros, los gentiles, los que no abracen al Mesías, su Hijo. Dios desatará toda su ira contra la maldad del mundo en el periodo de la gran tribulación, que son los segundos 3 años y medio de la semana 70. El anticristo forma parte de su ira para el mundo. Es el látigo de Dios para este mundo. Seguimos. ¿Qué lo detiene? Como los tesalonicenses ya sabían qué es lo que detiene la venida del anticristo, Pablo no lo menciona en su carta. Como resultado se han hecho muchas sugerencias, entre ellas el gobierno humano, la predicación del evangelio, la atadura de Satanás, la providencia de Dios, el Estado judío, la iglesia, el Espíritu Santo y Miguel. Pero sobre todo es la soberanía de Dios. Él es el que decide al final. El poder que impide a Satanás traer la apostasía final y manifestación de su falso Cristo, a quien posee por completo, debe ser divino y sobrenatural. Tiene que ser el poder de Dios que interviene de forma directa para frenar a Satanás, para que el hombre de pecado o hijo de destrucción no pueda venir hasta que Dios lo permita al quitar de en medio el poder que lo detiene. Seguimos. Entonces se manifestará aquel, en el momento determinado por decreto divino, a la mitad de la tribulación, cuando Dios quite la resistencia divina, se permitirá por fin a Satanás, quien ha promovido todo el tiempo
el espíritu de iniquidad cumplir su deseo de imitar a Dios al tomar posesión de un hombre que hará su voluntad en un intento desfachatado de copiar lo que hizo Jesús con su Padre. Esto también forma parte del plan de Dios para la consumación de la maldad y su juicio final en el día del Señor. Seguimos. Y acá viene el falso profeta. Este es el líder religioso. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El falso profeta es el avalador del anticristo. Ellos, junto a Satanás, forman la maligna Trinidad. Así como hay la Santa Trinidad, Satanás también copia para lo malo su maligna Trinidad. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Seguimos. El falso profeta será un líder religioso, promueve el poder del anticristo, convence al mundo para que lo adore, será el proponente más persuasivo de la religión satánica. El ecumenismo, política y religión se unirán en un solo culto mundial al anticristo. Es controlado por un demonio poderoso de las regiones bajas. Será un Cristo falso que se enmascara como el Cordero verdadero. Vendrá como líder amable y confiable. Será vocero de Satanás y su mensaje será como el del dragón o Satanás, quien es la fuente de toda religión falsa. Ejerce la misma clase de poder satánico que el anticristo. Gozará de influencia y reputación a escala mundial como obrador de milagros y demagogo. Con su venia se construirá una imagen del anticristo, el que será colocado en el templo de Dios. Convencerá al mundo de aceptar colocarse la marca de la primera bestia. Seguimos. Y ahí hemos terminado este segundo capítulo, hermanos. Que Dios nos ayude a meditar en estas enseñanzas que nos impacta porque son cosas alarmantes que no se puede tomar para menos como creyentes en un mundo de hostilidad contra Dios y sabiendo que es justa la ira que Dios pueda derramar sobre este mundo y en cualquier momento estar avisados, no solamente para que nosotros, nuestras vidas, sean vidas más consagradas a Dios, sino para también compartirlas a aquellos que aún no lo saben y que principalmente sean nuestros familiares, que no deseamos que pasen por estas cosas tan terribles que van a acontecer para todos los que no vienen a los pies del Señor. El Señor nos dé fortaleza, sabiendo de que todo lo terrible que pueda aparecer este personaje y hacer en este mundo, Dios nos va a sacar de aquí, hermanos. Esa es nuestra bendita esperanza y ese debe ser nuestro alivio, nuestra ancla, ¿no? Para no desmayar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que se han compartido esta noche. Señor, ayúdanos con estos temas a poder llevar nuestras vidas a una mayor consagración hacia ti. Perdónanos por no hacerlo, por las razones diversas que podamos tener, pero Padre, en esta noche queremos venir de una forma humillada a tus pies, pidiendo tu perdón y pidiendo tu ayuda, Señor, para estar preparados, Señor, para lo que tenga que suceder de acuerdo a tu plan divino. Oramos por las personas que aún no te conocen, en especial nuestros familiares. Ayúdanos a compartirles a ellos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo moviendo y derritiendo corazones duros, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano.